Buenas, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestra serie En esto creemos. Es un gusto para nosotros poder conversar juntos y conocer más a Dios a través de la Biblia, y lo hacemos en compañía del Pastor Daniel. Pastor Daniel, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Pastor Nicolás? Es un gusto estar nuevamente y tenemos a un invitado, al Pastor Alzugaray. ¿Cómo le va, Pastor? Hola, un gusto. ¿Cómo están, pastores? Una alegría saludar a la iglesia y a todos los amigos que en este momento vamos a participar juntos de esta clase para estudiar la palabra de Dios. Exactamente. Hoy vamos Espectacular. a estudiar una creencia fundamental, ¿no, Pastor Nicolás? Así es, la creencia número 14, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Te quiero recordar que nosotros venimos ya estudiando distintas creencias, y para que vos no te pierdas y puedas estar bien atento, y también te invitamos a poder ver los videos anteriores y así también poder seguir en este estudio junto a nosotros para conocer a Dios. Además, tenemos algo especial que dejamos aquí, un regalito para vos, Pastor Daniel. Como siempre, debajo en la descripción le estamos dejando el link para que puedan descargar este material, este libro. Lo van a ver en el formato antiguo, porque este es el nuevo, que es un poquito más grande, pero contiene exactamente lo mismo. Le dejamos, como le dije, en la descripción, en el link de abajo, lo pueden descargar, es en formato PDF. Les invito a que puedan leer cada uno de los temas, así podemos comprender un poquito más acerca de nuestras creencias. Así que para comenzar, Pastor Osvaldo, le invitamos a que nos pueda dirigir oración, así comenzamos con el tema. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, buen Dios, porque en este momento nos das la posibilidad de que podamos abrir tu palabra, hablar de ti, estudiar, Señor, el texto sagrado, la Biblia, y para eso pedimos que seas tu maestro, que seas nuestro director, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hermano, a cada amigo que está escuchando y que va a presenciar esta charla y esta clase, Señor. Pedimos tu dirección y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el pastor ahora va a presentar, así que es un tema interesante este de la unidad, mientras que el pastor va colocando su PowerPoint, presentando el PowerPoint, la unidad. Vuelvo a repetir lo que dijo el pastor Nicolás, les invitamos a que puedan conectarse para que vayan construyendo cada uno de las creencias y tener el concepto global justamente de nuestras 28 creencias. Buenísimo. Pastor, le dejamos el tiempo. Sabemos que vamos tal vez a interactuar en algunos momentos, pero le dejamos el tiempo restante a usted. Muchas gracias, Pastor Nicolás, gracias, Pastor Daniel. Ya estuve mirando las otras producciones que hicieron, muy buena, y agradezco a Dios también de participar en esta mañana, sabiendo que es muy importante para la iglesia y para todos los amigos que están conectados, poder estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios dice y cuáles son las verdades importantes para nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en el cual muchas personas no saben por qué regla o norma conducirse en la vida. Entonces, algunos dicen, bueno, lo que siento en mi corazón lo hago, lo que dictamina mi conciencia yo voy a hacer, cuando los hijos de Dios tienen una norma clara, tienen un principio claro, que es leer la palabra de Dios, y lo que la Biblia dice, el fiel creyente lo hace, ¿no es cierto? Porque con la ayuda de Dios podemos respetar y conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. Entonces, qué hermosa iniciativa, queridos pastores, que podamos estudiar qué es lo que dice la Biblia, y en esta ocasión vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la unidad. Este es el tema que vamos a presentar en este momento, como bien lo dijo el pastor Nicolás, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Pero déjenme hacer una introducción sencilla, pero anoche estaba, antes de dormirme, ¿no es cierto?, tenía el teléfono y me puse a mirar unos videitos de YouTube, y justo quería mirar uno que era de la naturaleza en África, animales, y como estaba en otro idioma, no sé qué idioma estaba en un idioma árabe,
yo pensé que era, bueno, eran, ¿no es cierto? Eran de animales en realidad, pero eran peleas de animales. Así que eran 10 minutos, así que lo vi igual. Y me llamó la atención lo siguiente, ¿no? Bueno, obviamente eran peleas de animales de la misma clase. Ajá. Ver canguros peleándose entre ellos, casi boxeando, ¿no? Rinocerontes, pero me llamó la atención dos clases de animales, ¿no? Uno, los koalas peleándose. La verdad que yo los tenía unos bichitos muy, totalmente, ¿no es cierto? Casi de peluche, ¿no? Pero no, peleándose. Y me llamó la atención dos conejos. Sí, dos conejos, ambos puestos en dos patas, con las dos manos levantadas y empezando a pegarse, pero por varios minutos. Siempre he visto un conejo y uno los ve, ¿no es cierto?, en el campo y sabe que son totalmente buenos, pero bueno, eran minutos y minutos pegándose con las dos manos, diríamos, ¿no? No bajaban al suelo con las otras manos y se pegaban, se pegaban. Me llamó la atención solamente y pensaba en esto, ¿no? Si la misma naturaleza, donde los animales quizás más tranquilos, no estoy hablando de leones peleándose, no estoy hablando de, no sé, osos peleándose, que sería algo normal en su hábitat, ¿no? Si algunos animales que aparentan ser los más tranquilos, hay momentos donde hay tremendas peleas entre la comunidad misma de ellos, ¿no? Y fíjense, también anoche recordaba, y con esto termino esta introducción, yo tengo en casa, tenemos 3 cobayas, tengo 3 hijos, y así que cada uno de ellos tiene una cobaya de mascota, una grande se llama Daisy, y otras 2 más chiquititas, adquisición nuevita acá en casa, son pichonas, chiquitas las 2, así que tengo una grande y igualmente de aspecto son chiquitos igual, ¿no? Los cobayos, chachitos de la India, bueno, como se puede llamar, ¿no? Totalmente buenitas, son 3 hembras, viven juntas, duermen todas así juntitas, pero cuando les llevamos comida, especialmente les gusta el pepino les encanta. Si no les llevamos 3 porciones de pepino, ahí empieza, a veces hemos hecho el experimento, ¿no? Hemos llevado una sola porción grande y se termina la tranquilidad en ese hábitat, ¿no? Las tengo afuera, a veces tengo un patio grande afuera, ahí empiezan a enojarse, una muerde el pepino y se lo lleva a su cucha, y va la otra, se lo saca y se lo lleva a su lugar, a su punta, la tercera va y se lo saca, así que estas mascotas que 99% del tiempo se la pasan juntitas y abrazadas y durmiendo así, en algún momento del día, cuando especialmente aparecen los pepinos, llevamos 3 porciones y ahí se termina todo porque cada uno va a su lugar. Pero, amigos y hermanos, ¿por qué cuento esto? Porque evidentemente hay algo en el ADN, en la naturaleza, y cuanto más en los seres humanos, donde hay momentos en los cuales parece difícil mantener la unidad, mantener la armonía, mantener algo junto con el paso del tiempo. Estaba leyendo alguna noticia anoche de que Estados Unidos está dividido, ¿no? En cuanto a, todavía no se supo ahora, ¿no? Bueno, se está sabiendo quién va a ser el nuevo presidente, pero un país dividido, ¿no es cierto? Marchas a favor y en contra del presidente actual. No voy a hablar de Argentina, pero estamos parecidos también, donde parece una sociedad dividida, por lo menos en 2, en 3 o quién sabe en cuántos fragmentos. Esto lo podemos llevar a un hogar, a una familia, y entonces concluimos que la unidad no es poca cosa, es algo sumamente importante, y cuanto más si estamos hablando de la unidad de los creyentes, de los hijos de Dios y la unidad de la iglesia. Así que vamos a avanzar en el tema de esta mañana. Yo voy a compartir con la iglesia y con los hermanos y los amigos este texto. Le voy a leer de la palabra de Dios, pero ustedes lo tienen allí. Primera de Corintios, el capítulo 1. Después le voy a pedir o a Nico, a Daniel, que lean otro texto, pero este lo leo. Primera de Corintios,
el capítulo 1, el versículo 10, dice lo siguiente, 1:10, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Claro. Los que conocen y han leído de la iglesia de Corinto saben que había más de un problema en esa iglesia. Les describo algunos solamente. Algunas mujeres estaban hablando de más. Sí. Así que Pablo les dice, por favor, hermanas, esas que estaban haciendo problemas, por favor, cuidado con lo que dicen, ¿no? Habían otros que estaban hablando en lenguas que nadie conocía, empezaban a hablar una lengua ininteligible, y Pablo dice, no, hermanos, esto no es un lenguaje ni angelical ni don de lenguas, cuidado. Y no voy a describir otros problemas inmorales que había en esa iglesia, eso lo describe Pablo en sus cartas. Ahora Pablo, en el primer capítulo de la carta a los Corintios, les dice, hermanos, yo quiero que ustedes estén unidos, que no se dividan. Y entonces, para hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que hablar, mis hermanos, que esta es la voluntad de Dios, este es un mandato divino, y como tal, nosotros debemos trabajar en pos de la unidad. Y entonces, esto significa que todos los miembros de una iglesia tienen que ser igualitos en pensamientos, en sentimientos, en acciones. Hago una pregunta, ¿no? Esto significa que todos tenemos que ser casi como soldaditos, igualitos en toda la forma, hasta me gusta el mismo color, me gusta la misma ropa, me gusta la misma canción de la iglesia. ¿Esto significa que todos tenemos que ser iguales en todo? No. Bueno, ahí Nico dice que no con su cabeza, evidentemente. Muy bien, Nico. No, evidentemente, o sea, cuando se está refiriendo justamente el título de la creencia, la unidad en el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo en la cabeza y después están los diferentes miembros del cuerpo y cada uno cumple funciones diferentes y no se espera, volviendo al análisis de los miembros de iglesia, que cada uno piense igualito como un robot, simplemente que tengamos un mismo pensamiento, un punto de partida que es Cristo y hacia donde tenemos que llegar también, que es Cristo, Jesús. Además, también pensaba en que en nuestro diario caminar, hasta en nuestra familia, nosotros vemos la diversidad que existe entre nosotros. Y en una familia uno podría identificarlo como una unidad de alguna manera, y también la diversidad que existe en cada uno nos ayuda a ver la creatividad o esto del desarrollo personal que existe en cada uno. Así que está muy interesante también. Bueno, fíjense, amigos, cuando uno forma una familia, o cuando uno integra una familia, también uno integra una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, o en mi caso, Osvaldo y Sonia, mi esposa, o, ¿no es cierto?, un hogar, tengo 3 hijos también. No somos igualitos. No. Muchas veces acá en la familia nos reímos porque en algunas decisiones sencillas, ¿no? No sé, algún domingo que vamos a comer, o si a la tarde salimos de paseo, hacemos una especie de pequeña consulta en la familia, Sí. y a veces va por mayoría. Bueno, entre los 5 que somos, tomamos una decisión, ¿no? Y a veces me pasa que yo tengo el gusto por A, y mis 3 hijos se juntan allí, ya son mayoría, y votan B, y entonces algunas veces salimos a un lugar donde yo no esperaba, o comemos ciertas comidas que yo no esperaba ese día, y entonces la unidad de una familia, al igual como en la iglesia, como decía Daniel y Nicolás, no significa que tengamos todos los mismos gustos Sí. y los mismos pensamientos, pero sí vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema qué es lo que nos une a la iglesia, cuáles son los puntos en común y cuáles son estas cosas primordiales que al unirnos nos mantienen juntos, ¿no? Entonces, fíjense,
unidad en la diversidad. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que apunta la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia habla de una metáfora del cuerpo humano, como recién lo mencionó Daniel, comparando con la iglesia, ¿no? La iglesia es un cuerpo humano donde tiene muchos órganos y donde todos esos órganos son conducidos por la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza, que es Cristo, dice la Biblia, y conduce a su iglesia, pero todos los órganos son distintos, ¿no es cierto? Un dedo es diferente al pie, a la rodilla, un órgano es distinto al otro órgano, y todos son importantes, son vitales en la iglesia. Ninguno de esos órganos tiene que dejar de funcionar como tal y tienen que avanzar unidos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, yo no entiendo si un cuerpo, si la mano le va a decir a la otra anda por diferente camino, o el pie va a caminar por diferente rumbo, es decir, evidentemente no puede pasar esto en un cuerpo humano, tampoco debiera pasar esto en una iglesia, ¿no? Imagínense, a ver, nosotros tenemos en la actualidad, redondeando, ¿no? 21 millones de creyentes adventistas en el mundo, más o menos aproximadamente 21 millones de creyentes adventistas, ¿no? Bautizados, me refiero, ¿no? Somos más, porque hay gente que no es bautizada, pero también se representa con la iglesia, hay personas que están entrando ahora, hay menores que no son bautizados porque son muy chicos para ser bautizados, entonces somos muchos más que 21 millones, ¿a qué me refiero? ¿No? Somos muchos más. Imagínense qué desafío que es para la iglesia mantenerse unida cuando estamos diciendo que a veces 4 o 5 personas en una familia no se mantienen unidas en el tiempo, sino que hay familias que se disuelven, se dividen, se pelean. Qué gran desafío para la iglesia, adventista me refiero, mantenerse unida. Esto es un milagro divino, netamente, no encuentro otra razón, esto es un milagro de Dios, que 21 millones de creyentes podamos estar unidos, y ahora vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, dónde está la clave, vamos a ir viendo. No sé si, Nico, querés leer 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios 12, el versículo 11 y 12. Perfecto, pastor. 1 Corintios 12, 11 y 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ahí Pablo utiliza, como mencionábamos, la figura del cuerpo humano para decir, esta es la iglesia, acá estamos. Cada uno ubíquese en un lugar que le corresponde, de acuerdo a los dones y talentos. Después vamos a hablar un poquito de la diversidad de dones. Y el apóstol Pablo dice que cada uno recibe un lugar en la iglesia y de esa manera todos funcionan bajo la cabeza que es Cristo y bajo el mismo Espíritu Santo, que es el que reparte a cada uno los talentos, los dones, las habilidades. Entonces, podemos decir, pastores y amigos, que la iglesia es un conjunto de personas con distintos dones, unidos por Cristo, unidos por el Salvador Jesús, ¿no? Y aquí está, fíjense, aquí está la fuente de la unidad. Aquí aparece chiquitito una figura de un rayo, una figura de una rueda, ¿no es cierto? Una rueda de una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Como el eje y los rayos de una rueda, mientras más se acercan los miembros de la iglesia, los rayos, a Cristo, el eje, más cerca se hallan unos de otros. Es interesante, muy sencilla la ilustración, pero muy interesante y profunda, ¿no? Así como los rayos de una rueda, todos van al centro y todos funcionan al unísono. Una rueda funciona para el mismo lado, una rueda funciona para una misma dirección, porque están unidos, ¿no es cierto?, al eje,
la fuente de la unidad, la fuente de la unión, quien nos une a nosotros, en primer lugar, es Cristo Jesús, que es la cabeza, ¿no? Y entonces, parto una cita de El Hogar Adventista, la escritora cristiana Elena de White, para quien no la conocen, una prolífica escritora norteamericana. En la página 158 de este libro, Hogar Adventista, dijo lo siguiente: el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y también en la familia no estriba, no está en la diplomacia ni en la administración, ni en el esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. En la unión con Cristo está la clave para que nosotros podamos mantener la unidad. Entonces, quiero pedir al pastor Daniel ahora, Sí. Pastor Daniel, si puede tomar su Biblia o leer San Juan, capítulo 17, primero el versículo 21. Sí. San Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, es una oración de Jesús, ¿no es cierto? Y que se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo porque el proceso de la unidad no se termina en un día, sino que es un proceso como una carrera, ¿no es cierto? Un maratón, diríamos, donde la meta va a ser cuando Jesús venga y nos lleve a vivir unidos al cielo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que seguir orando por la unidad, pero como leía el pastor Daniel, Cristo dice que Él desea y Él ora para que nosotros seamos uno. Y entonces, Daniel, si querés compartir también Juan 15:5, que dice también Jesús ahí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, son versículos muy conocidos para los que leemos la palabra de Dios, muy claves y muy importantes y sencillos para entenderlos, ¿no? Jesús dice, miren, no alcanza con tener buenos modales, la unidad no alcanza con ser diplomáticamente correcto, o hoy en día se utiliza la palabra políticamente correcto, ¿no? La unidad no se alcanza solamente con una meditación para buscar paciencia y entonces soportar ¿no es cierto?, los problemas. Acá dice que la clave para estar unidos es que si yo estoy con Cristo, voy a recibir cada día de Él ese fruto, Claro. y ese fruto lo podemos decir que el fruto es el amor, la paciencia, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Ese es el fruto que da Dios. Cuando estoy con Jesús, yo tendré esos frutos. Interesante, ¿No es cierto? pastor, porque Sí, Daniel. el capítulo 15 de Juan, yo lo estoy viendo acá en este momento en mi Biblia, y lo tengo marcado, las ideas principales, la palabra permaneced o permanecer, repite muchas veces. O sea, si queremos estar unidos, como dice en Juan 17, 21, que ahí también se repite continuamente el hecho de que hay que ser uno, estar uno en Cristo, la única forma es permanecer en Cristo. Y voy al ejemplo, como hizo Pastor recientemente, de la rueda. O sea, cuanto más cerca del centro, más unidos están los rayos. Y cuanto más contemplemos a Cristo, cuanto más dejemos que Él transforme nuestro carácter, más unida va a estar la iglesia. Creo que ahí es el factor, Cristo. Siempre Cristo es el centro de todo. He conocido muchas peleas de personas que después las personas dicen, no, pero esto no fue un tema de una disputa, de una desunión, fue un problema mío, yo estaba mal con Cristo, estaba mi relación mal con Cristo, no estaba bien con Él, y entonces esto repercutió en otra cosa. Entonces es muy interesante, esto es una causa y efecto, diríamos, Sí. ¿no? Estoy con Cristo, permanezco en Él, voy a llevar unidad, voy a llevar, ¿no es cierto?, armonía a la iglesia, y viceversa, ¿no? Si me alejo de Él,
comienzo a golpear a mis hermanos, no con un garrote, a Incluso, veces con palabras, sí, que son a veces duelen más. incluso podemos tener diferencias con respecto a un tema y no estar de acuerdo, y me estoy acordando justamente el apóstol Pablo, y no me estoy acordando ahora el otro apóstol también, que fue tal la Pedro. discusión que se tuvieron que separar, pero como no había malas intenciones de parte de ellos, simplemente fue un punto específico, Dios hizo prosperar el Evangelio al dividirse, porque uno se fue para un lado, el otro se fue para el otro lado, y en las dos partes el Evangelio se proclamó. Y creo que justamente cuando nosotros estamos unidos en Cristo, no implica que yo voy a pensar lo mismo que el hermano. No, va a haber diferencias, vamos a tener discusiones en el buen sentido, como lo tuvieron los apóstoles, pero siempre centrado en Cristo, y Cristo va a hacer que yo crezca espiritualmente y que la iglesia crezca. Además, también pensaba en esto de que qué importante que es que la unidad nuestra no dependa de factores humanos, Claro. porque si depende de factores humanos estamos en el horno, porque somos todos justamente humanos. Pero si depende de algo como Cristo, entonces pues nosotros podemos estar confiados en que la unidad basada en el amor de Dios, basada en nuestro anhelo por estar con Cristo, puede generar un fundamento sólido para algo tan débil como los seres humanos. Tal cual. Muy bueno, ¿no? No depende de mis atributos, No. la unidad viene gracias a Dios. Y qué interesante, ¿no? Porque fíjense, recién mencionaba a Daniel, ¿no? Ha habido grandes apóstoles, Pablo puede ser uno, Pedro otro, que han estado por momentos divididos, han visto cosas distintas, han tomado a veces decisiones diferentes, y el Antiguo Testamento ni hablar, ¿no es cierto? Familias enteras, me puedo hablar de la familia de Jacob, bueno, y otras familias, ¿no? Jacob con Esaú, por ejemplo, ¿no? Donde esas personas, apartándose de Cristo, tenían problemas, dificultades, pero cuando se reconsagraban a Dios, ¿no es cierto? Volvían a la relación con Dios, pedían perdón, Sí. cedían, y lo mismo pasó en la iglesia primitiva, había momentos donde había algunas desavenencias, había algunos problemas, y donde se solucionaba, donde un hermano pedía disculpas, el otro se arrepentía, trabajaban juntos. Entonces, si depende de nosotros, nunca habrá unidad. Por eso cuando uno dice queremos un país unido, si no está Cristo uniendo, va a ser imposible que haya una unidad, ¿no es cierto?, en un país, pero sí la hay en la iglesia. Y pensaba en esto, ¿no? Mientras más cerca de Cristo, más unidad. Mientras la iglesia esté más en comunión, en armonía con la cabeza, Ahí la iglesia va a tenemos. avanzar, Y eso ¿no? es lo que está Bueno, pasando actualmente, ¿no? sí, Porque vemos, estoy recordando el hecho de que el encontronazo que tuvo Pablo con Pedro, porque Pedro no se quería juntar con los gentiles, y Pablo va en la cara, lo dice la Biblia, en la cara le dije que estaba haciendo mal, y, y le dijo lo que le tenía que decir, pero no hubo desunión. Al contrario, seguramente Pedro habrá dicho, sí, me equivoqué, la verdad que no tenía que haber hecho esto, porque somos humanos, tenemos esa tendencia de ofendernos y desunirnos, porque me ofendió. Interesante también que la Biblia dice, si mi hermano me ha ofendido, yo tengo que ir y pedirle perdón, y justamente lo que está buscando Dios es, otra vez, la unidad, centrarnos en Él, para que la iglesia crezca, a pesar de las diferencias y a pesar de las discusiones que podamos tener. sí, cuando yo pienso la Biblia llama a grandes hombres de fe, ¿no es cierto? Sí, Pablo es uno, Pedro es otro. También tuvieron, ¿no es cierto?, momentos donde tuvieron que, con la ayuda de Dios, ser humildes, a veces pedir perdón, como sí, mencionaba Daniel. Pedro se equivocó, ¿no es cierto?, ahí tratando de alguna manera a los judíos y a los gentiles. Pablo le tuvo que decir, y con humildad, después con humildad, ¿no es cierto?, se arrepintió, como Pedro más de una vez se arrepintió. Y entonces, ¿cuál es la solución ante una división, ante un problema? Bueno, con humildad, reconocer nuestras limitaciones, reconocer, pedir perdón, ¿no es cierto? A mí me llama la atención muchas veces esto, amigos.
somos muy rápidos para pedir perdón a Dios y está muy bien esto. Está muy bien que pidamos perdón a Dios todos los días, pero no somos tan rápidos para pedir perdón a nuestro hermano. Y Jesús dice, pero si vos no amás a tu hermano que ves, ¿cuánto más entonces, cuánto menos me vas a amar a mí que no ves? Entonces, digo esto, ¿no? De la misma facilidad que casi todos los días pedimos perdón a Dios, y está bien que le pidamos perdón a Dios porque nos equivocamos y mucho, pero también somos tardos a veces en reconocer que nos equivocamos. Y ¿saben qué rápido se desactiva un problema? Cuando con humildad la persona va y dice, amigo, hermano, discúlpame, Me te pido equivoqué. que me perdones. Esa frase solamente desactiva multitud de problemas, y cuando lo digo con humildad, ¿no es cierto?, lo digo con sinceridad, volvimos a la unidad y muchas veces estoy más unido a mi hermano de lo que estaba antes. Es decir, Claro. eso es lo que pasó, en vez de alejarme, me une más. Y tengo muchos ejemplos también personales, ejemplos donde, ¿no es cierto?, uno se une más a la persona, por eso estamos hablando que Cristo me une, y acá queremos también compartir otra idea, donde dice que el Salvador también me une a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él se fue, ¿no es cierto?, que Él volvió al cielo, subió al cielo y nos envió a otro igual que Él, de su especie, ¿no es cierto?, al Consolador. Y entonces el Espíritu Santo nos une. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la frase en un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13, estamos unidos en un solo cuerpo. Esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une, ¿no es cierto?, cuando la iglesia, ¿no es cierto?, se pone al lado de Jesús. Y entonces vamos a este tema, el Espíritu Santo como un unificador. En primer lugar decimos que el foco de la unidad se da cuando el Espíritu entra en los creyentes, hace que trasciendan los prejuicios humanos basados en la cultura, la raza, el sexo, el color, la nacionalidad, y entonces, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo diría, no hay judío, no hay griego, no hay extranjero, no hay pobre, no hay rico, somos todos uno, no hay blanco, no hay negro, bajito, alto, mujer, varón, somos todos uno en el cuerpo de Cristo. Y es muy importante esto. En la iglesia, hablando de la iglesia adventista, somos multiculturales, de diferentes, nosotros solamente culturas, algunas veces de diferentes hábitos, hasta inclusive a veces idiomas, ¿no?, un poco distintos, brasileros, bueno, y entonces, pero nos unimos, estamos unidos, nos unimos y trabajamos juntos, ¿no? En la iglesia, y esto me ha gustado mucho verlo muchas veces, ¿no?, una persona muy rica, lavándole los pies en una santa cena a una persona muy sencilla, abrazándose juntos, ¿no es cierto? Qué lindo que es esto, ¿no? El mundo no se ve esto, ¿no? Yo no veo a un encumbrado empresario o político estar en la casa del más pobre, pero con sinceridad, no para buscar un voto, ¿no? Eso, no voy a entrar en eso, ¿no? Pero en la iglesia se ve esto, en la iglesia vos ves a la persona más encumbrada por la sociedad, lo que sea, al lado de la persona más sencilla, leyendo la Biblia juntos, compartiendo una cena, un almuerzo. Bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia. El segundo punto, el papel de los dones espirituales. Algo mencionábamos hoy, ¿no es cierto? Pero lo quiero recalcar en este momento. Hay hermanos que son muy buenos para hablar en público, otros que son muy buenos para enseñar clases privadas, otros son muy buenos para llevar una bolsa de alimentos al que necesita, otra persona es muy buena en la comunicación, entonces trabaja en las redes. Bueno, la iglesia tiene multifunciones, ¿no es cierto?, con diferentes dones, pero todo esto no nos desune, sino que nos une. Claro. Y entonces Pablo diría, no porque, ¿no es cierto?, la mano haga una cosa, la otra va a estar envidiosa.
sino que estamos contentos, ¿no es cierto? Gloria a Dios que haya un pastor como el pastor Bullón, que Dios lo utilice Sí. para predicar a miles de personas, a millones. Estaba mirando la otra vez algunas vistas del pastor Bullón, un sermón, 1,5 millones de personas, a buena hora, ¿no es cierto? De que tengamos pastores que puedan predicar a millones, ¿no? Pero hay otros que capaz que lo hacen en la intimidad de 10 personas, de 8, de una, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde estamos todos unidos, todos juntos trabajando en el papel de los dones Me espirituales. estoy acordando de una situación que me ocurrió hace unos años atrás en mi antigua iglesia. Eh, Había un hermano que estaba justamente pintando la iglesia y yo estaba trabajando con una camioneta y justo pasé por el frente de la iglesia, paré un segundito para saludarlo y me sorprendió la capacidad de este hombre humilde, cómo presentó el Evangelio a una señora que pasó al frente de la iglesia y miró, uy, están pintando. ¿Y en qué creen ustedes? Literalmente, en un minuto, le dio un estudio bíblico, o sea, le mostró quiénes éramos, en qué creíamos y cuál es la esperanza que tenemos, el pronto regreso del Señor Jesucristo. Pero lo dijo de una forma tal que me quedé, digo, qué fácil que hizo y capaz que nosotros, como pastores, estoy hablando ahora, pensamos tanto para decir las palabras adecuadas, que no está mal, ¿no? Pero esa persona creo que tenía el don de presentar el Evangelio de una forma sencilla y directa y al punto. Y capaz que esa misma persona le toca el corazón a esa gente que necesita y le manda en estos momentos un link del pastor Bullón para que pueda conocer más del Evangelio. Son cosas, ahí vemos cómo los dones, no vamos a detenernos en esto porque hay un tema, una creencia justamente que vamos a tocar justamente los dones espirituales, pero vemos cómo es necesario que todos los dones que tenemos cada uno estén dentro de la iglesia para que la iglesia crezca, avance. Y se complementan, ¿no? Exacto. Se complementan todos los dones juntos, en armonía, avanzan para que la iglesia predique el Evangelio, ¿no? Y entonces yo voy a estar contento de que otro crezca y de que, como Jesús dijo, ¿no? O Juan le dijo a Jesús, ¿no? Es mejor que yo mengue y que el otro crezca. Bueno, a buena hora que crezca otro para que el Evangelio se expanda, ¿no es cierto? No tiene que haber ninguna limitación. A buena hora que el pastor Boyano, ¿no es cierto?, vea a un hermano y diga, che, este hermano dio un estudio bíblico en un minuto. Sí. La verdad en un minuto, podríamos decir. Exacto. Y no me tengo que poner mal porque Dios le dio ese talento a un hombre humilde que no tiene estudios universitarios, pero bueno, tiene ese don y lo está utilizando para el Evangelio, para presentar a Cristo, porque al fin y al cabo ese es el trabajo que tenemos como iglesia, ¿no? Muy bueno, avanzo un poquito más, el tiempo está avanzando, me parece que no tenemos mucho más tiempo, ustedes me dirán, colegas. Vamos bien, vamos bien. El Espíritu Santo como unificador, decíamos recién, y aquí vamos a leer un versículo para que podamos compartir. El Espíritu Santo me une, y le voy a pedir a Nico si quiere leer San Juan capítulo 17, el versículo 17. 17. Perfecto, dice así: santifícalo de tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, hoy hablamos de Cristo, que es la verdad, y Él nos une. Hablamos recién de que el Espíritu Santo nos une, nos da dones también para unirnos. Y ahora acá aparece otro fundamento muy importante como todos los demás. ¿Qué dice Nico? ¿Qué es lo que nos une aquí? La palabra de Dios, la verdad. Muy bien, ¿no? Nos une la verdad de la palabra de Dios. Y este es un detalle no menor, diríamos, es una verdad fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que une a una iglesia? ¿Qué es lo que une a 21 millones de personas a lo largo de todo este mundo? ¿Qué es lo que nos une? Bueno, tenemos un mismo libro de texto normativo que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, que nos muestra un camino, que nos muestra un rumbo fijo, claro, esperanzador. La palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, ustedes la conocen, es el fundamento que une, ¿no es cierto?, y es la que nos da un cuerpo
de creencias fundamentales. Claro. Acá estamos estudiando una de las creencias fundamentales. La Iglesia tiene 28, ¿no es cierto?, de las creencias fundamentales. Como bien lo explicaba Nico en el primer charla que dieron ustedes, tenemos 6 doctrinas, 28 creencias fundamentales, y entonces acá nuestro fundamento para estar unidos es la Biblia. ¿Ibas a decir algo, Daniel? No. Es también importante porque es la palabra, pero también dice la verdad. Es un tema interesante eso. Porque no solamente es la Biblia, es tu palabra es verdad, termina diciendo. O sea, ahí está el punto. Todos tienen la palabra, pero tenemos que encontrar la verdad. La verdad en la Biblia, podemos decir, ¿no? La verdad en la Biblia, ¿no? Porque uno puede agarrar textos así Claro. sacados de contexto, ¿no es cierto? Y entonces, acá dice que la iglesia estaba unida, la iglesia primitiva, como le llamamos, la primera iglesia fundada por Cristo en los primeros años de nuestra, ¿no es cierto?, después de Cristo, dice que se fundamentaba en la palabra de Dios. Sí. Si la Biblia lo decía, ellos lo leían. Y estudiaban la Biblia para sacar sus creencias. Entonces, lo que la Biblia decía era palabra de Dios y eso se hacía. Y entonces, yo sé que también habrá otra creencia, hay otra creencia fundamental que es el estudio de la Biblia, pero quiero detenerme en esto. Nosotros estamos unidos, ¿no es cierto?, juntos como iglesia, porque tenemos un cuerpo de creencias basadas en la palabra de Dios que nos une. Sí. Entonces, vamos a una iglesia en España, otra en África y otra en la China, y todas las iglesias el mismo día de la semana adoran a Dios, por ejemplo. En cualquier iglesia adventista van a ir un sábado y van a estar adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, acuérdate del séptimo día y que respetemos el día sábado y lo guardemos. Entonces, es fundamental que la iglesia pueda tener, ¿no es cierto?, como base de la unidad las verdades de la Biblia. Uh-huh. Tenemos concilios, tenemos, ¿no es cierto?, simposios donde estudiamos la Biblia, pero una vez que encontramos una verdad en la Biblia, la iglesia la respeta, la sigue sosteniendo, y entonces es muy importante esto para que nosotros tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, la base de la unidad en la palabra de Dios. Muy bien, y avanzo, aquí sería una especie de ir cerrando nuestra charla en esta ocasión. Puse acá 5 tips, 5 recomendaciones, la palabra tips está muy de moda, por eso la pusimos, ¿no? 5 consejos para buscar la unidad. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, y los vamos a ir enumerando, ¿no? En primer lugar, iglesia, amigos, para que haya unidad en la iglesia, debiera haber armonía en el hogar. Una familia cristiana que esté unida, que funcione, ¿no es cierto?, de la forma, haciendo la voluntad de Dios, esa familia armoniosa va a llevar unidad a la iglesia. Y lo digo al revés, lo digo al revés. Hay algunas veces, lamentablemente, algunas familias que tienen grandes problemas internos y después los llevan a la iglesia. Y entonces, si hay muchas familias con esos problemas, puede pasar que haya alguna iglesia con problemas, como hoy veíamos, ¿no? La iglesia de Corinto era una iglesia de muchos problemas. Gracias a Dios que el Señor pudo ayudar allí, ¿no es cierto? Armonía en el hogar. El segundo consejo, busquemos la unidad. Si vamos a pintar la iglesia, y a mí me gusta el verdecito claro, y a mis hermanas les gusta el rosadito seco, y se arma una especie de comisión, y la mayoría dice rosadito seco, el pastor agacha la cabeza y se pone a pintar el domingo, rosadito seco, allí en la pared de la iglesia, sin ningún problema. Busquemos la unidad. Tristemente, algunas veces personas dañan a la iglesia por gustos propios, por opiniones propias. No voy a dar detalles, pero ¿cuántas veces hemos visto, ¿no es cierto?, lo digo así, ¿no?, las miserias humanas, Sí. Tristemente, ¿no? Ojalá que no pase esto, y es un deseo, ¿no? Va a seguir pasando quizás, pero... Generalmente que no pasa pase eso, esto, pastor, sí. cuando tenemos una junta de iglesia y hay diferentes propuestas,
sale la propuesta obviamente que se votó con la mayoría, pero después está la otra persona, no, yo no voté eso porque yo quería y lo divulga, cuando en realidad, a ver, si la mayoría votó, tenemos que ir en esa misma sintonía. La palabra es humildad. Yo tengo que ser Claro. humilde y aceptar que mi gusto iba por un lado, tenía una decisión tomada, voté por una decisión, pero salió otro. Y como lo otro no afecta a la doctrina, no es una No, cuestión de principios, y bueno, acepto, aunque no me guste. Hemos hablado con Nico, de paso en estos días, algo parecido. Una iglesia toma una decisión que no está buena, no lo veo del todo, pero aceptamos porque en definitiva, mis hermanos, en definitiva, a veces hay que darle tiempo. Y sí, yo acá destaco un ejemplo, mis hermanos, un ejemplo muy clarito para mí. Juan en su Evangelio dice que Judas robaba de la ofrenda. sí. Dice que Judas robaba de la ofrenda, era el tesorero. Tremendo lo que hacía, ¿eh? Pero si ustedes ven, Cristo lo sabía, obviamente Cristo lo sabía. Si ustedes ven, nunca le dijo nada a Cristo hasta aquella noche que le hizo la invitación, ¿no es cierto?, la última Santa Cena, y después Judas terminó, como ustedes saben, ahorcándose. Cristo le dio tiempo. Con esto no estoy diciendo que si vemos a alguien robar, vamos a decirlo, mis hermanos, pero a veces necesitamos un tiempo, darle un tiempo a la persona, dale un tiempo. Si Jesús le hubiera dicho todas las cosas a Pedro de entrada, lo que era, Se hubiera pobre ido. Pedro, ¿no? Fíjese, hasta lo último le estuvo diciendo cosas a Pedro. Bueno, algunas veces también seamos pacientes, tengamos por prioridad la unidad. Algunas veces, algunos son como Pedro, son una piedra tosca que no se ablanda de un día a otro. Y entonces la iglesia tiene que ser paciente. Y también lo digo los pastores, algunos somos Sí. piedras toscas y que el Señor nos va ablandando y téngannos paciencia, ¿no es cierto? Pero Pero pastor, trabajemos juntos en unidad. usted que tiene más experiencia que nosotros, le habrá pasado muchas veces que tiene que, bueno, agachar la cabeza, por así decirlo, en busca de la unidad, porque sabe perfectamente que si en ese momento dice algo, se arma una batahola y no, y la gente como que en el momento no entiende por qué el pastor no dijo nada y con el transcurrir del tiempo se da cuenta, no, hubiera sido perjudicial. Eso da el tiempo que uno está en el ministerio, obviamente, y la experiencia de cada uno. Cuando Jesús dijo, yo tengo más cosas que decirle a ustedes, Sí, pero se las voy diciendo de a poco, pero no las puede decir. Bueno, a veces también el pastor, los hermanos, hay veces que es bueno algunas cosas guardarse. Bueno, eso sí, me lo guardo porque no es el momento. Y cuando llega el momento, ahí llega el momento y le decimos, ahí llegó el momento y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Pedro, bueno, llegó el momento y se lo dijo, pero no antes, ¿no es cierto? Bueno, eso también, buscar juntos la unidad, ¿no es cierto? Tercer tip, trabajar juntos hacia un blanco en común. Tenemos una misión, amigos y querida iglesia, una misión que nos une. La única misión que tenemos, ir y predicar el Evangelio. Esa es otra fuente también de unidad. He visto iglesias enteras estar peleándose por, uso la figura de la pintura de la pared, ¿no es cierto? Y cuando se propuso una meta en común, me acuerdo cuando la iglesia de Lugano se propuso evangelizar Villa Celina, una meta en común, juntos, unidos, la verdad que formaron, no una iglesia, no sé cuántas hay ahora en Celina, hay dos, hay tres, no sé cuántas iglesias hay. eh, una meta en común, tenemos una misión. Esa misión nos une, trabajar juntos hacia un blanco común que es, ¿no es cierto?, la única misión, la obra de terminar el Evangelio. En cuarto lugar, desarrollar una perspectiva global. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Lo digo desde la asociación, fíjense, recibimos ofrendas nosotros y las repartimos de acuerdo a algo que vemos globalmente, ¿no es cierto? claro. No repartimos por iglesia que más da. Si nosotros repartiéramos las ofrendas que nos llegan por las iglesias que más dan, habría pocas iglesias con muchas ofrendas y otras casi nada. Algunas iglesias de Daniel Boyán, algunas iglesias de Claro. Nico, recibirían, ¿no es cierto? Entonces, una visión global. Y así pasa en cada iglesia. No centrarse solamente en lo mío. Por supuesto, trabajar lo tuyo,
pero yo he visto iglesias colaborando con la iglesia vecina. Bueno, ahora estoy viendo al pastor Nico y el pastor Daniel, trabajando juntos en favor de la iglesia. Bueno, eso es importante, mis hermanos. Tener una visión global. Somos una sola iglesia, no tiene que haber rivalidades. He visto cuántas rivalidades la iglesia del norte, del sur, del este, del oeste. No corresponde eso, ¿no? Sí. Y por último, evítense actitudes que dividen. Esto ya lo dijimos algo, ¿no? Si vas a tirar una bomba y no correspondía, no lo digas. Si vas a echar un manto de dudas y no está claro lo que pasó y no tenés toda la información, no lo digas. Esto hiere mucho, mis hermanos. Y esto quiero focalizar, ¿no? Si tenés información de algo, pero no es muy precisa, solo te escuchaste que dijeron, pero no sabes bien de primera fuente lo que pasó, y a veces es mejor no decirlo, porque esa actitud puede llevar a tirar una bomba, ¿no? Y con esto estoy hablando y ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no? Pero quiero terminar con lo siguiente. Sigamos el ejemplo de Jesús. Y acá leo la última cita. Así como nuestro Señor, el Hijo del Hombre, se convirtió en hermano de todo hijo e hija de Adán, también nosotros, sus seguidores, somos llamados para que unidos en pensamiento, en misión, extendamos las manos en un esfuerzo redentor a nuestros hermanos y hermanas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6. Ojalá que pronto, cuando el Salvador venga, nos encuentre unidos. Y todos los que estemos unidos, dice la palabra de Dios, seremos llevados por el Salvador para vivir con Él por la eternidad. Ojalá que ninguno falte, ojalá que ninguno se quede en el camino, ojalá que no nos quedemos en los detalles y que avancemos unidos y que de esa forma, querida iglesia, de esa forma nos encuentre el Salvador cuando venga a buscarnos. Que Dios te bendiga en este momento. Amén. La verdad, muchísimas gracias, Pastor. Creo que es un tema que nos hizo a todos pensar, que nos hace autoevaluarnos un poquito más y poner nuevos objetivos para nuestra iglesia, nuestra familia, las personas que nos rodean y demás. Así que la verdad que lo disfrutamos un montón. Había tal vez muchísimo más para hablar, pero obviamente el tiempo para nosotros es limitado, pero te invitamos a que vos también puedas investigar un poquito más sobre el tema, ya con estas pautas generales que nos ayudan a poder tener certeza sobre esto. Así que bueno, nos despedimos. Queremos verte también y encontrarnos con vos en nuestro próximo capítulo, que vamos a también estar tocando una experiencia muy interesante. Así que el Señor te bendiga. No te olvides, mira los videos anteriores para que vos puedas tener una perspectiva también global y así avanzamos juntos para conocer un poco más a Dios. El Señor te bendiga. Nos estamos viendo en el próximo capítulo.